Siempre los Paganinis y la cuerda se revienta por el lado más frágil y más débil, es la gente. Es que no hay derecho. Estamos hablando de lo de Viva, pero recordó usted también lo de J. Glotman. ¿Cuánta gente no compró una lavadora o un electrodoméstico y se quedó con los crespos hechos en ese entonces? Dicho eso, y no obstante, muchas empresas han salido de esa ley de insolvencia. La ley hoy en día se llama 1116, antes 550, se salvaron, son centenares de empresas. Pero pues, ¿qué pasa en los casos en los que no? ¿Y cuáles son las alertas? Es cierto también lo que dicen ustedes. Debería casi que, no sé, publicarse eso, no sé si se hace en diarios, con cuñas, que la gente, ojo, fulanito está en un proceso de reestructuración organizacional, puede que se quiebra. Si usted decide comprar su colchón, pues tenga en cuenta que está corriendo su propio riesgo. La quebraría mucho más rápido. Ese es el típico caso en el que el remedio, Paola, puede ser un gran recuerdo, peor que la enfermedad. Digo porque Glotman era eso, ¿no? La verdad es bastante parecido. Claro, don Jaime Glotman, que se quebró en el año 91 e incluso se voló, ¿no?, del país cuando, digamos, ya la empresa entró en quiebra definitiva. Después tuvieron que irlo a buscar a otra parte y creo que nunca lo encontraron. No sé bien cómo terminó eso. Porque claro, sí, él tal vez era judío seguramente, pero sobre todo digo, es parecido, es porque ahí es donde compramos la clase media. Yo realmente lo de muebles y accesorios me afecta mucho porque cada vez que yo necesitaba una mesita, una cosita, iba y lo buscaba allá porque era bonito y de precio razonable. No era que fuera tan barato, pero era de un precio razonable. Pero me llenó algo de ilusión la respuesta que dio el superintendente en relación con los locales, Néstor, porque yo insisto, mire, Muebles y Accesorios tenía como 14 o 15 tiendas en Bogotá, en los centros comerciales, digamos, más importantes, en el Centro Comercial de las Américas, en otras partes, pero por ejemplo tenía un local en la carrera séptima con calle 119 al frente de la clínica de la Fundación Santa Fe, en la séptima con 119, tenía otro en la avenida 19 con calle 105, en la calle 57, en fin, en muchas partes, ya le digo, son entre 14 y 15 locales los que tenía Muebles, Accesorios, y todos grandes, porque los almacenes de muebles son de áreas muy grandes, entonces con dos o tres localitos yo creo que se recuperan algunos colchones. Algo de pronto recuperan si usted le quiere poner optimismo. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El problema no ha sido la guerra, sino decisiones del Ministerio de Defensa colombiano. Esa fue la explicación a modo de desmentido de la embajada rusa para lo que está ocurriendo con los helicópteros Mi-17 que están en tierra por falta de mantenimiento, producto de una decisión de marzo del 2022 de suspender los 2 contratos firmados con Nazca SAS, motivándole la preocupación que tienen por la seguridad de los helicópteros que deben ser enviados a Rusia para su mantenimiento. Rusia anticipa que desde el año pasado le han ofrecido diferentes alternativas al gobierno Petro, entre ellas el mantenimiento que se haga en territorio colombiano e incluso la cesión del contrato a una empresa colombiana sin que de momento haya alguna respuesta por parte del Estado colombiano. Es decir, no es cierto que Rusia haya dicho que no puede mantener esas máquinas, pero lo que es cierto es que no hay interés en solucionar el asunto para evitar que progresivamente hasta el 2026 todas las máquinas, las 20 que tiene en poder el Estado colombiano, queden en tierra por falta de mantenimiento. Recordemos primero que esta respuesta del canciller encargado Luis Gilberto Murillo es particularmente el anuncio de Estados Unidos de recursos de asistencia para Colombia en el año fiscal 2025. La cifra propuesta por el gobierno Biden fue de $413 millones, un poco más de eso, una cifra que no solo es una reducción de alrededor de $30 millones frente al año anterior, sino que es la cifra más baja que el presidente Joe Biden ha propuesto en cooperación para Colombia y cuya reducción fue fundamentalmente en los rubros de lucha antinarcótica, reduciendo frente al año anterior de $160 millones la propuesta de Biden frente a $135 millones que propone en esta ocasión. Pues en las últimas horas el canciller encargado, quien de hecho se encuentra en Colombia, estaba saliendo de una sesión en la Comisión Segunda, reaccionó de manera positiva a esta cifra, destacándola. Escuchemos. En Estados Unidos, primero estamos en un año electoral con un Congreso muy dividido y la administración decide hacer una solicitud bastante robusta de apoyo a Colombia.
teniendo en cuenta que tenemos posiciones muy distintas en muchos temas, pero es una alianza sólida. Y la disminución es solo de un 8-9%. Este martes no fue un buen día para el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia política, teniendo en cuenta el inminente hundimiento de su proyecto de reforma a la salud en el Senado, la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, 2 duros debates de moción de censura a sus ministros de Salud y de Defensa en el Congreso y el golpe de realidad que significó reconocer por primera vez que no será posible cumplir su sueño de hacer subterránea la primera línea del metro de Bogotá. Aprovechará la energía solar de Celsia, la principal planta de cemento de esta compañía utilizará energía solar a partir del año 2025 para sus procesos productivos, para producir el cemento. La planta Caracolito, ubicada en Ibagué, en el Tolima, utilizará anualmente un volumen aproximado de cerca de 43.000 megavatios de energía solar, lo que la posiciona como la operación cementera con mayor proyección de consumo de esta fuente renovable en Colombia. El suministro de energía provendrá de una de las plantas del Parque Solar Escobal, un complejo energético que será puesto en marcha por Celsia también en el año 2025, ubicado en las veredas Picaleña y Buenos Aires en Ibagué. La energía asociada a la producción de esta granja solar evitará la emisión de 4.800 toneladas de gas carbónico al ambiente. Para Cemex, abastecer su principal planta con energía solar será un paso decisivo en su estrategia de aprovechar fuentes renovables para la producción de cemento en Colombia y califican este como un paso histórico para reducir las emisiones de sus operaciones y ojalá llegar hacia la meta final de la neutralidad en carbono. Y Celsia agrega que Cemex no solo será amigable con el medio ambiente, sino que será más competitiva al tener costos de electricidad más eficientes. Nueve, 7 minutos, cifras récord de visitas por turismo, de divisas por turismo, con el ingreso de más de 9.000 millones de dólares por transporte aéreo de pasajeros y viajes, un 22% más respecto al año anterior, según cifras que reveló ayer el Banco de la República, y gracias a la llegada de 6 millones de turistas extranjeros el año pasado, 5.8 millones para ser exactos, para un incremento también del 26% en el número de turistas internacionales, de acuerdo con datos de Migración Colombia. Impulso importantísimo para la hotelería, el comercio, los restaurantes, las aerolíneas y en general todas las actividades que mueve el turismo y que estuvieron postradas durante la pandemia. Estás escuchando Blue Radio. Fueron 5 las votaciones que realizó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que finalmente se tomara una determinación sobre quién iba a ser el reemplazo natural del exfiscal Francisco Barbosa. Fue el mismo presidente de la Corte, Gerson Chaverra, quien le dio el anuncio a todos los colombianos. Atención, hay audiencia esta mañana en el Congreso de Estados Unidos. Van a prohibir, Felipe, TikTok. Ustedes que son de redes sociales están prohibiendo, vetando TikTok. Dice en este momento el gobierno chino desde Estados Unidos, nos están haciendo bullying a los chinos vía TikTok. El tema de TikTok se está creciendo. Para quienes tienen TikTok, usted tiene padre. Y eso TikTok. Se pasa uno mamando gallo así, rico mamar gallo. Es adictivo. Pero claro que es adictivo y usted no sabe cómo lo manipulan a usted y a los niños especialmente que están en TikTok. Así que Estados Unidos hoy, esta mañana, Felipe, ¿usted tiene TikTok? Sí. Sí, y me divierto mucho. Yo, claro, es que eso es. Me divierto mucho, entre otras cosas, porque ustedes hacen parte, recetas y ustedes hacen cocineros y chefs. Tal cual. Ustedes hacen parte del dedito para arriba. Sí, es que eso, y hay una cosa que también. Y es adictivo, es tremendamente adictivo. Si uno no se controla, se le pueden pasar las horas, ¿no? Tal cual. Esto es lo que está discutiendo, esa adicción, el manejo de los algoritmos. Porque usted llega a TikTok y usted dice, este es el contenido que usted termina viendo. Haga una reflexión sobre cómo lo están manejando, sobre cómo lo están manipulando.
Así que para quienes tienen ya TikTok, uno de viejo, pues no hay mucho problema porque uno es el dueño de su voluntad. Me preocupa son los niños, ¿no? O sea, ahí sí me preocupa. Tampoco son los dueños de su voluntad. No, pero el problema, Néstor, que hay son los retos que son virales. A usted lo manipulan bastante más de lo que usted cree. pero muchas cosas. Orrego, ¿usted es de TikTok también? No, sabe que no soy de TikTok. Pero usted, yo lo veo dedito para arriba, echando dedito para arriba. Pero buscando noticias, ¿verdad? No, pero no soy de TikTok. Mi hija tiene TikTok. No, pero sí. Es decir, TikTok, Instagram, YouTube, dedito para arriba, eche la película para arriba. Todos, no, usted tampoco. No, yo no tengo redes. Instagram sí. Yo no tengo TikTok, ninguna red. No tengo. Ninguna. Nunca abrí. Pero no hay que tener redes. Usted puede, usted puede echar dedito para arriba. Usted puede echar dedito para arriba. No, pero yo YouTube. no tengo. Para quienes están en TikTok, para quienes tienen niños que están en TikTok, esta mañana el gobierno de Estados Unidos anuncia que va a firmar la ley. Están vetando el tema de TikTok en todo Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Néstor, hace unas cuantas semanas los ejecutivos de TikTok estaban aliviados. Viajaron a Singapur para una reunión con sus jefes de la casa matriz ByteDance para informarles que el asedio en Estados Unidos se había acabado, que el actual presidente y candidato demócrata Joe Biden acababa de abrir una cuenta de TikTok, o al menos su campaña lo había hecho, lo que les hacía pensar que las cosas iban a cambiar. Esos detalles los revela esta mañana el diario Wall Street Journal, que de manera irónica señala que se equivocaron, y bien grande. Esta mañana, en este momento, la Cámara de Representantes se encuentra votando un proyecto de ley que obligaría a TikTok a separarse de su empresa matriz ByteDance, o de lo contrario, enfrentará una prohibición a nivel federal en todo Estados Unidos. Este proyecto de ley es considerado como la amenaza más grande que enfrenta TikTok aquí en el país y podría prohibir de manera efectiva la aplicación para 170 millones de usuarios en Estados Unidos mensualmente. Es su principal mercado, de hecho. La ley tiene un amplio respaldo bipartidista y el presidente Joe Biden, el nuevo usuario de TikTok, cuya campaña publica videos en la plataforma todos los días, dice que la firmará si llega a su escritorio. TikTok ya venía enfrentando intentos de prohibición en algunos estados, por ejemplo en Montana, donde se había prohibido la aplicación, pero que una corte terminó reversando la medida, argumentando que violaba la primera enmienda. A nivel del Congreso ya se habían movido diversas leyes para prohibir TikTok, pero ninguna había sido aprobada por el Pleno de una de las dos cámaras. Se anticipa que en alrededor de 15 minutos, será aprobada por la Cámara de Representantes, pero luego tendrá que llegar al Senado, donde aún no hay plena certeza. Y de convertirse en ley, le daría 180 días a ByteDance de vender TikTok. De lo contrario, enfrentaría la prohibición. Recordemos que los reclamos de las autoridades en Estados Unidos es que ByteDance es un apéndice del Partido Comunista Chino y que a través de ella puede acceder a información sensible de los estadounidenses. Además, añaden que el Partido Comunista Chino podría tener influencia sobre el algoritmo. Néstor. Al tiempo que se producía el debate en el Congreso y en la Casa Blanca en Estados Unidos, estaban lanzando quejas y advertencias por la falta de objetivos alrededor de la lucha antinarcóticos. Redujeron a la mitad los objetivos, la meta de erradicación, cosa que no le ha gustado ni a la Casa Blanca ni al Departamento de Estado, que dice que no es el momento de reducir o acabar los esfuerzos en materia de erradicación. ¿Y ahora qué, ministro Guillermo Alfonso Jaramillo? Este panorama de hoy para su reforma a la salud es grave y agonizante, quizá el más grave que ha tenido la reforma que dejó radicada la exministra Carolina Corcho. La ponencia de archivo está ya firmada por 8 congresistas y hay un voto más del partido Mira que se anuncia anoche que va a acompañar esta propuesta para archivar la reforma. Marta Peralta, que es del Pacto Histórico, nada más y nada menos que la presidenta de la comisión, abrió por primera vez la puerta a construir una ponencia alternativa que recoja tanto las opiniones de los reclamos de oposición e independiente, también las opiniones de senadores oficialistas y, claro, el corazón o la columna vertebral de lo que propone el gobierno. Pero para eso el gobierno tendría que ceder y nada parece sonarle al presidente menos que ceder algo
de lo que él llama es la salida a la crisis financiera de la reforma a la salud. Quizá por eso el presidente Petro amenaza con actuar con los instrumentos que tiene, es decir, ordenar el giro directo o los centros de atención primaria por decreto, que sería un camino que analiza el gobierno. Metro va y Metro viene, propuestas que se lanzan y estudios que llegan, como el informe de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, contratado por la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, que precisamente le pidió a la Sociedad de Ingenieros que evaluara los cambios que propone el presidente Gustavo Petro y cuyos resultados presentó el día de ayer el jefe de Estado en compañía de su ministro de Transporte, William Camargo. Estudio no muy favorable para los planes del primer mandatario, quien, para no rajarse como Jalisco, lanzó una alternativa mixta para dicho proyecto y con base en ese estudio de la Sociedad de Ingenieros, soterrar o enterrar una parte de la primera línea del metro, desde la estación Antonio Nariño hasta la calle 72 por la carrera 13, tramo que según el presidente debería ser subterráneo y no elevado, alegando que traería beneficios a largo plazo en términos financieros y también en tiempos de desplazamiento, por cuanto estaría dispuesto incluso a ayudar a financiar dicha alternativa híbrida y, sin embargo, si se hacen esos cambios. No obstante, es consciente el presidente que la decisión final recae en última sobre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Ganal, con la sartén por el mango en materia de trazado y cuya promesa de campaña fue mantener las cosas tal y como están. Para vivir en felicidad necesitamos vencer 3 actitudes dañinas. Pensar solo en nosotros mismos. 16 minutos están celebrando hoy, Ricardo, los peruanos. Lima va a ser sede de los Juegos Panamericanos que nosotros no quisimos, no pudimos, no pagamos. Dicen en la esquina de Barranquilla, no me toques ese vals. No, padre, pero pues hay que informar. No, sí, claro. es una emoción inmensa. Además, es un orgullo, es el evento más importante a nivel deportivo de nuestra región, que puede realizar cualquier Después país. De los Panamericanos Juegos, después de los Olímpicos Juegos Panamericanos, es todos los países, 30 y pico de países de América, la América anglosajona, la América latina, todos allí panamericanos que se van a realizar en el 2027, no en Barranquilla, como queríamos, sino en Lima. A esta hora, desde Lima, Kevin Moreno. Néstor, buenos días. La capital de Perú ganó la sede de los próximos Juegos Panamericanos con un total de 28 votos en un proceso de elección realizado de forma remota por los 40 representantes olímpicos del continente. En Miami estuvieron presentes las delegaciones oficiales de Asunción y Lima, quienes hicieron una presentación antes de la votación junto al comité ejecutivo de Panam Sport, encabezado por su presidente Neven Illich. La sede de los próximos Juegos Panamericanos es Lima, Perú. La presidenta Dina Boluarte no tardó en pronunciarse a través de un video compartido en sus redes sociales oficiales en el que remarcó que la inversión en deporte es política de Estado y que la organización de los Juegos generará miles de puestos de trabajo en la capital peruana. La recibimos con gran entusiasmo y como la ocasión perfecta de demostrar una vez más que las peruanas y peruanos unidos somos capaces de asumir grandes desafíos. Por segunda vez, desde los Juegos de 2019, Lima albergará los Panamericanos y Parapanamericanos en las sedes deportivas que fueron construidas en la ciudad hace 5 años. El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Magnari, confirmó que el presupuesto de los Juegos, garantizado por el Ejecutivo, será de $369 millones que servirán para la construcción de otras 5 torres de 10 pisos en la vía panamericana para los atletas de los nuevos deportes incluidos como el cricket. Mientras aquí en Perú celebramos la designación de estas justas deportivas, sabemos que no pasa lo mismo allá en Colombia, pues en Barranquilla, donde se había entregado inicialmente la sede de los Panamericanos 2027, pero pues Panam Sport le retiró la organización en enero pasado por considerar que incumplió con el contrato firmado. Ojalá que en la próxima edición sí puedan disputarse en la hermosa Colombia. Desde Lima informó Kevin Moreno para Blue Radio. Y le siguen tocando el vals, padre, lo siento mucho. Sí, eso pensé. Es inevitable la alusión a Barranquilla. Cuando uno se caía y se raspaba, le echaban uno o mercholate o limón con sal. Y le están echando limón con sal en la herida. Nos estamos echando, porque esta es una herida de todo el país. Don Renzo Magnari es el presidente del Comité Olímpico en Perú, que tuvo este éxito. Don Renzo, buenos días.
Buenos días a todos los amigos de Blue Radio y a través de ustedes un saludo especial a la República Hermana de Colombia. ¿Este apellido suyo, Mangiari, de dónde es? En teoría es de Italia, del sur de Italia, pero no se sabe. Cuando los migrantes italianos llegaron al Callao, cambiaron los nombres. Era algo muy común en esa fase de migración. Vale. Señor presidente, quisiera preguntarle, pues nosotros hablamos con el dolor de haber perdido desde Colombia la sede para Barranquilla, pero ustedes no tienen nada que ver en ese paseo. Felicitaciones, primero que todo. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Creo que ha sido un triunfo ajustado porque, ojo, Lima no solo competía contra Asunción, también competía contra El Salvador, porque El Salvador era la subsede de Asunción para el CER. Así que fue Perú versus Paraguay y El Salvador. Señor Mangiari, ¿ustedes qué hicieron a diferencia de Colombia, si me permite la alusión? ¿Ustedes ya pagaron? ¿Ustedes construyeron, tengo entendido, un gran complejo acuático? Mire, yo no podría decirle qué hicimos de diferente a Colombia, porque de mi perspectiva, al menos en lo que corresponde al Comité Olímpico Colombiano, todo lo hizo bien el Comité Olímpico Colombiano. Y yo puedo dar fe de eso porque conozco de primera mano el trabajo de ellos. En cuanto a nosotros, lo que ahora tenemos que hacer, y justo estoy a 2 cuadras del Parlamento de la República, es declarar mediante una ley de interés nacional la realización de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y, en segundo punto, a partir de esa ley, coordinar con Palacio de Gobierno, con la Presidencia de la República, para que se emitan los cuerpos normativos respectivos para asegurar el presupuesto de los Juegos, y de esa manera, independientemente del cambio de gobierno que sea en el 26, mediante una transición democrática, independientemente de eso, los fondos estén garantizados. Este año deberíamos estar pagando unos 4 o 6 millones de dólares a Panam Sport por concepto de derechos, y eso también ya está coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, usted entenderá, presidente, que nos da envidia de la buena, envidia de la sana, frente a la estructura, al orden, a lo planificado de cara a lo que será la inversión, los pagos correspondientes y la posibilidad de volver a realizar los Juegos Panamericanos. ¿Las claves cuáles fueron? El presupuesto que ustedes le anuncian a Panam Sports y todo el megadesarrollo que tienen ya en cuanto a instalaciones deportivas, ¿considera eso pueden ser los puntos determinantes? Yo creo que los puntos determinantes fueron, en principio, que tenemos las sedes listas, que ya si nosotros quisiéramos los juegos podrían ser pronto, en un mes, eso sin problemas. Después, otro tema que fue fundamental fue el apoyo en conjunto del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y la ciudad de Lima, la Municipalidad de Lima. Entonces todos los poderes, tanto del gobierno central como del Parlamento, como de los gobiernos locales, estuvieron completamente sincronizados. Entonces esa unidad fue fundamental para garantizar a la familia panamericana que todos los esfuerzos iban a estar abocados como una causa país. Y finalmente creo que también fue muy importante resaltar las ventajas hoteleras y de comunicación que tiene Lima respecto a los vuelos, ¿no? Lima tiene 170.000 camas, más que suficiente como oferta básica, y en cuanto a transporte, pues no requeríamos visa ni vacunas. Había 6 vuelos diarios de Panamá a Lima, 7 vuelos diarios de Miami a Lima, un aeropuerto que para el próximo año está en la capacidad de soportar 50 millones de pasajeros. Entonces la conectividad, el apoyo político y finalmente en la infraestructura lista con un proyecto como Legado que opera de manera exitosa, creo que fueron claves para obtener el apoyo de los comités olímpicos de América. Sí, señor Mangiari, hablemos justamente de las propiedades de tener estos Juegos en su país, en Perú. ¿Cuántos puestos de trabajo esperan generar con los Juegos Panamericanos y cuánto dinero recoger, digo, como resarcimiento, como una especie de devolución por la realización de los Juegos allí en Perú? Qué buena pregunta. Mira, en 2019 generamos 50.000 puestos de trabajo entre directo, indirecto e inducido. Claro que en ese momento hubo obras más grandes, así que consideramos que por este 2027 tendremos un aproximado de unos 25.000 puestos de trabajo entre directos o inducidos, sin contar los proyectos que ya está realizándose en el gobierno regional del Callao. Por otro lado, tenemos una proyección de por cada dólar invertido 3 de retorno. En Lima 2019 el Perú tuvo un ingreso más o menos de unos 1.800 a 1.600 millones de dólares, que es muchísimo dinero, y en valor de imagen país tuvimos 400 millones de dólares en valorización de imagen país. De eso le quería hacer una última pregunta. Aquí, para justificar la derrota de que perdimos la sede de los Panamericanos, hay un sector del gobierno, de la sociedad, que terminó diciendo eso de los Panamericanos no sirve para nada.
eso de los Panamericanos deja elefantes blancos. Yo no sé si en Lima, en Perú, utilizan, si me entiende la expresión, elefantes blancos, obras sin terminar u obras que no se utilizan después en el futuro. ¿Se usa la expresión elefantes blancos? Yo solo me puedo referir por el caso peruano. Es un término de elefantes blancos, es un término común en el argot deportivo cuando se realizan mega eventos multideportivos, pero en el caso de Perú no. En el caso de Perú logramos crear una institución denominada Legado que genera el uso sostenible y sustentable de todas las sedes que quedaron después del Lima 2019. El trabajo a nivel social es absolutamente increíble. Hemos logrado integrar todas las comunidades que están alrededor de las infraestructuras deportivas, y esto ha permitido también que se comience a generar un programa de identificación de talentos que garantiza la Reserva Deportiva Nacional del Perú para los próximos 2 ciclos olímpicos. En ese sentido, creo que Lima es un caso de éxito de que las megas infraestructuras deportivas pueden ser sostenidas, pueden ser sustentables y pueden generar ese tan importante valor social que genera el sentido de pertenencia y a partir del deporte lograr la paz social también. Vale, pues es que Lima está repitiendo, habían sido sede en el 19, es decir, 2019. dentro de 8 años, porque será en 2027, repiten la realización de este evento. Néstor, mire, esa es la respuesta, Ricardo, perdón, a quienes están en el carretazo de perdimos los Panamericanos, no pasa nada porque eso no servía. El presidente Mangiari lo dice, sí por sirve. $1 invertido, 3 se captan en el retorno. Eso habla claramente de la realidad de un país que, insisto, y usted lo acaba de decir, en el 19 ya realizó unos Juegos Panamericanos. No está hablando de cosas hipotéticas, está hablando de la realidad peruana de un evento al que Colombia lamentablemente le dijo no. Renzo Mangiari es el presidente del Comité Olímpico desde Perú. Señor Mangiari, de nuevo, felicitaciones. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, y tienen mi compromiso que para estos Juegos Panamericanos coordinaremos muy de cerca con nuestros hermanos del Comité Olímpico Colombiano para que de alguna forma estos Juegos también puedan sentirlo de ustedes. Créanme que también lamento la situación que pasaron, pero quiero que también entiendan que era una situación de responsabilidad desde el Comité Olímpico Peruano afrontar esto para ofrecer a Panamérica una posibilidad segura. Yo creo sinceramente que ustedes hubieran hecho unos extraordinarios Juegos Panamericanos, y no solamente los hubieran hecho, sino que también hubieran gozado con los resultados que están obteniendo. Ustedes son un referente para el deporte mundial, para el deporte latinoamericano, y siempre tendrán en Perú un hermano y un aliado. Seguiremos siendo visitantes de momento. Gracias, señor Mangiari. Muy amable, 9:27. Estás escuchando Blue Radio. Muy caliente debate que terminó casi a la medianoche en el Congreso de la República, en donde hubo 2 debates. Por un lado, moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el otro debate en la Cámara de Representantes contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez. No se va a caer ninguno de los dos, pero ambos debates demuestran las quejas de un amplio sector del país alrededor de esos temas, salud y defensa. El tema de inseguridad produjo el agarrón entre el citante J.P. Hernández y la senadora María José Pizarro, que terminaron ella diciéndole a él que era un perro rabioso, él intentando crear algún hecho político alrededor de unas fotografías. El problema no ha sido la guerra, sino decisiones del Ministerio de Defensa colombiano. Esa fue la explicación a modo de desmentido de la embajada rusa para lo que está ocurriendo con los helicópteros Mi-17 que están en tierra por falta de mantenimiento, producto de una decisión de marzo del 2022 de suspender los 2 contratos firmados con Nazca SAS, motivándole la preocupación que tienen por la seguridad de los helicópteros que deben ser enviados a Rusia para su mantenimiento. Rusia anticipa que desde el año pasado le han ofrecido diferentes alternativas al gobierno Petro, entre ellas el mantenimiento que se haga en territorio colombiano e incluso la cesión del contrato a una empresa colombiana sin que de momento haya alguna respuesta por parte del Estado colombiano. Es decir, no es cierto que Rusia haya dicho que no puede mantener esas máquinas, pero lo que es cierto es que no hay interés en solucionar el asunto para evitar que progresivamente hasta el 2026 todas las máquinas, las 20 que tiene en poder el Estado colombiano, queden en tierra por falta de mantenimiento.
Recordemos primero que esta respuesta del canciller encargado Luis Gilberto Murillo es particularmente el anuncio de Estados Unidos de recursos de asistencia para Colombia en el año fiscal 2025. La cifra propuesta por el gobierno Biden fue de 413 millones de dólares, un poco más de eso. Una cifra que no solo es una reducción de alrededor de 30 millones de dólares frente al año anterior, sino que es la cifra más baja que el presidente Joe Biden ha propuesto en cooperación para Colombia. Confirma lo que yo pensaba, Felipe. Que es en las familias de varios hermanos, el más inteligente es el mayor. Gracias. Ay, no. ¿Usted es el mayor? Claro. Gracias. María Consuelo no es la Yo mayor. soy la de la mitad y me parece cumplido. terrible ese estudio. Y voy a buscar uno que diga que somos los de la mitad. Mi hermana no lo va a querer. Yo lo voy a repostear ya. Yo también. Yo estaba seguro que era así. Y esta es la confirmación. Usted es mayor, es el mayor de su familia, Felipe, ¿no? No, Néstor. Estaba pensando que si mi hermano mayor es el más inteligente, yo soy brutísimo. ¿Quién es? Ignacio No. se llama. Nacho, yo soy imagine, yo soy el cuarto. No, pues ¿Nacho una es el de yoga? Ese es el maestro de yoga, sí. ¿Y usted cree que Ignacio, su hermano mayor, es la comprobación de que este informe está equivocado? No, es inteligentísimo, Néstor. Bueno, entonces tiene razón el estudio, Felipe. Inteligentísimo, yo me le quito el sombrero, además escribe como Los Ángeles. No, pero por eso digo, pues me jodí, mejor dicho. Felipe, ¿para quiénes son los hermanos mayores? Pero Néstor, ¿eso significa también que el que van haciendo es más brutico que el anterior? Así, pues estoy pensando en familias No, de que 4 se o 5 va hermanos. deteriorando. ¿O solo es el mayor? Se va desgastando la neurona. Dejen de usar esas palabras, hombre, nadie es bruto. Dejen de usar esas palabras. Lo que es pero que por el las más oportunidades. inteligente No, eso sí, por las Bueno, oportunidades. ¿es el menos inteligente? Bueno, eso me gusta. ¿Usted más. qué Bueno, mi número? hermano mayor es muy inteligente, pero a mí me parece muy triste que, Víctor, que yo déjeme- soy la cuarta. Déjeme suponer. Estamos en la misma posición, Consuelo. Víctor es el séptimo. Víctor, yo creo. Ustedes son 14 hermanos, Víctor, ¿no? Y yo soy el número 14. El último de la Ahí fila. entiende muchas cosas. Se le nota. No, pero nosotros claro. solo somos 2 y soy el menor, sí. Néstor, pero ¿cómo ¿Usted es el será mi mayor, hermano Aurelio? mayor? No, ¿cómo será mi hermano mayor de inteligente que yo soy el menor? Esa estuvo buena. Esa estuvo buena, Brillante. Aurelio. Sí. Golazo. Si me permiten, les cuento, este estudio ha sido publicado Que en las los últimas horas. quintos somos muy malos, entonces. No. No hay quinto malo, dicen. Yo voy a la hora de Yo soy el contratar, quinto. a la hora de contratar panelistas, Felipe, yo voy ahora a poner, me dicen qué número de hermano es. Solo contrato mayores a partir de la fecha. Yo soy el menor de 5. Estamos en la Grave, misma ¿no? posición, Y número usted- 5. No, pero a ver, Héctor, hablando en serio, ojo que no dice que los hermanos menores No sean inteligentes. no son inteligentes. Claro, no dice eso. Lo que dice es que los hermanos mayores solemos Gracias. Solemos. pues tener unas ventajas. Sí, otras oportunidades. La vida- Bueno, me preguntan tener aquí, unas ventajas, eso sí. Es verdad. Los quieren más, les dan el mejor plato. Es el la preferido, mesa eso más sí no hay grande. duda. No, pero eso es otra Esas cosa. cosas sí El pasan, hermano mayor claro. es el preferido. Sí. Pero me pregunta aquí una persona, ¿el hijo único qué? ¿Cómo se debe sentir con este estudio? Brillante. Medio inteligente o Mitad y mitad. Está jugado. ¿Cómo se echa flores no ahí? sé, porque el estudio lo está analizando durante toda esta mañana. La persona que cubre estos temas de ciencia, se produce el estudio en Europa. Y la pregunta era si había diferencias emocionales. Ahora, padre, defina qué es inteligencia. Sí, claro. La inteligencia no Después es de Howard Gardner con las inteligencias múltiples. Sí, hay inteligencia. ¿Qué es inteligencia cognitiva, intrapersonal, interpersonal? emocional, todas esas inteligencias. Resultados del informe sobre inteligencias y sobre clasificación de los hermanos. Estamos de acuerdo en que hay unos hermanos pues que tienen unas características en su crecimiento y otros hermanos. Le encantó el estudio, No, es que Néstor. fue bueno. Le encantó. No, porque me da la razón. Le encantó. Esto es lo que yo le decía a mis hermanas. Yo sí. Yo se lo voy a mandar a mis hermanos hoy. 9:34 minutos. Enrique Rodríguez en Europa. Nos encantó el estudio a los que somos hermanos mayores. uno más. Sí. Lo siento, Víctor, lo siento por mi hermano, que es un magnífico profesor, pero la ciencia es la ciencia. No podemos ponerle barreras al conocimiento humano. Pero es muy interesante este estudio y les voy a explicar por qué. Es de la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Sydney y una consultora que se llama Analysis Group. Dice que, en efecto, los hermanos mayores son más inteligentes, pero no porque se produzca un elemento biológico que los haga más inteligentes, sino
ustedes lo acaban de decir, creo que fue Héctor, porque los hermanos mayores recibieron más estímulo por parte de sus padres en actividades artísticas y otro tipo de actividades, lo que permitía que su pensamiento se desarrollara a un nivel superior. Además, quienes son hermanos mayores, normalmente las circunstancias más habituales es que tengan algo más de exigencias y responsabilidades para con sus hermanos pequeños. Eso nos podría hacer pensar, esto ya es una especulación mía, que conforme más responsabilidades que tengan, más se podría crecer esa inteligencia. Pero lo cierto es que el análisis concluye eso, que se trata de un elemento más de crianza, más psicológico, más de comportamiento que un elemento biológico. De hecho, queda completamente descartado, y la ciencia sí lo descarta, que sea un elemento producido por la biología, por el orden de nacimiento, sino es más bien de la forma en que es criado y ese comportamiento. Así que seguramente esa sea la causa de todo, que los primeros son más deseados y los segundos tal vez, esto es una especulación mía, lo siento por mis padres, tal vez los demás sean algo menos deseados o hay menos entusiasmo, cualquiera de las dos cosas, Néstor. Sí, lo que pasa, Enrique, usted tiene solo un hijo, ¿verdad? Es que lo que yo le decía, yo solo tengo un hijo y solo un hermano. entonces así es Pero más fácil. no, lo que pasa es que con el hijo mayor, padre, uno tiende a meterlo a todo. Sí, entonces, si hay clase de pintura, el niño se va para clase de pintura. Si hay clase de artes, de cocina, ya con el segundo, tercero. No, con el segundo ya no, ya el resto defiéndase usted. Defiéndase usted. Pero sabe, yo Víctor, creo que el segundo, pero la ropa, por ejemplo, a uno le toca la del hermano mayor. El segundo desarrolla otras aptitudes en la vida y sabe ganar su espacio con toda seguridad. La resignación, el quinto desarrolla la resignación porque le toca la ropa de 4 más de arriba. A mí me tocaba una que sí no la he podido olvidar, que es el tema de meter 5 y papá y mamá, o sea, 7 en un Renault 6, y entonces a mí me tocaba en el baúl. Y cabían más. Por ejemplo, me pareció Héctor, un trato sospecho que a usted le tocaba en el baúl. Esos Renault 6 no tenían baúl, ¿no? Entonces es posible que a usted le tocaba de la tapa esa, le tocaba la cabeza espichada. Claro. Con lo cual no, se el 6 sí tenía, el que no tenía era el 4. No, el 6 no, porque el 6 era... Pero eso de la cabeza espichada explica una gran cantidad de cosas. Era en rombo. Sí, era con la tapa inclinada. Sí, quedaba con la cabeza tapa inclinada y uno sacaba la cabecita por un huequito. Eso explica muchas cosas. Una cantidad de cosas. Después. Apretadito. Bueno, muy bien. ¿Y quién es el que hace el mandado en las cabezas? El menor. El menor. Pero vaya por el pan. Vaya por la reacción de vaya, cambia el televisor. Vaya, apaga el televisor. El menor. La reacción de los primeros hijos de esta mesa deja en absoluta evidencia que realmente con los mayores lo que hacen es experimentar, los ponen en el centro del universo, y después con los que seguimos, los que no somos primeros, pues ya no la vuelven a embarrar. Y por eso les toca a los que no estamos de primeras, como a Héctor, que les pichan la cabeza en el carro, pues no está, que nos ponen la ropa de los hermanos, pues nos toca saber que no somos el centro del mundo y del universo. Pero Luis Ernesto, en serio, el segundo tiene unas capacidades diferentes, porque tiene cada uno logra sus habilidades emocionales, creo yo, Néstor. Tiene que sobrevivir. Cada en la uno selva. encuentra su espacio. Habilidades emocionales porque ya no es el centro del universo y porque no le tocó, digamos, esa novedad que tienen los papás claramente con el primer hijo o hija. Sí, entonces pues le toca de ser mejor ciudadano. Y el segundo génito. No, y con el cuarto y el quinto ya están cansados. Como no vienen con manual, sí, la primiparada la pagan todos. En la Biblia, los primeros. El primogénito era el que se le ofrecía a Dios y todo, ¿te acuerdas? Entonces tiene todo un sentido. Así que tiene mucho que ver pues con una mirada del primero. Sí. Pues, ahora, eso no significa que los hermanos menores no tengan es el que hereda la corona. Eso hay que aclararlo, ¿no? Porque también hay mucha gente que es segunda, tercera, que es brillante y extraordinaria y tienen sus propios espacios. Pero la palabra de Enrique... También hay segundos que la son palabra de Enrique es estímulo, Néstor, y los últimos, los que somos los menores en la casa, pues no tuvimos estímulo. Heredamos los libros, heredamos el uniforme, heredamos los juguetes, la ropa. Al primero le hierven el tetero para esterilizarlo, ya el último no. Ya el último ya el último se cae y uno sabe que rebota. Y no pasa nada. Chupa al suelo y chupa y para adentro, sin problema. No hay ley de la gravedad. Mejor dicho, por eso decía medio en broma, medio en serio, Felipe, es que el informe científico de hoy lo que hace es confirmar
que del segundo en adelante usted tiende a mirarlos menos, ¿no? A pararles menos bolas, a tener una actitud diferente, que no quiere decir, ojo, que me están diciendo que es que el segundo no lo quiere. No, eso no tiene nada que ver con el no, y más allá de eso, el concepto de estímulo en los niños de 0 a 5 años es indispensable para que se termine de desarrollar el cerebro. Yo creo que eso es fundamental también, que se deriva del estudio. El estímulo es la clave, la interrelación. Enrique, pongo su informe ahí en la página y la gente que quiera verlo, consulta y cada uno me da su opinión de si el primogénito tiene ventajas y tiene mayor inteligencia, que es lo que parece concluir este informe de hoy. En segundo, los deportes, son las 9:40. Estás escuchando Blue Radio. Este martes no fue un buen día para el gobierno del presidente Gustavo Petro en materia política, teniendo en cuenta el inminente hundimiento de su proyecto de reforma a la salud en el Senado, la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, 2 duros debates de moción de censura a sus ministros de Salud y de Defensa en el Congreso y el golpe de realidad que significó reconocer por primera vez que no será posible cumplir su sueño de hacer subterránea la primera línea del metro de Bogotá, teniendo en cuenta que hay de por medio contratos firmados y una ejecución cercana al 31%, y que al final la palabra la tendrá el alcalde Carlos Fernando Galán, quien dice el metro no tiene reversa, y dijo, de hecho, en 2 años empezarán las pruebas con los trenes para llevarle una realidad de transporte a los bogotanos. El debate y la opinión aquí en Blue Radio. Se acaba todo el tema, la pesadilla alrededor de la elección de la nueva fiscal, y ya ve usted, cuando presenten la demanda de que la terna y que el Consejo de Estado, la Corte lo que va a decir es, la terna nunca se desintegró, porque la doctora Amelia Pérez no renunció oficialmente, la terna nunca fue desintegrada, no fue una terna de 2, como es la teoría. Quien tenía que haber llevado la carta diciendo que había renunciado a una de las ternadas era la presidencia de la República, a la Corte Suprema de Justicia. Ella hubiera ido primero a Palacio. Claro, renunció ante quien no tocaba. Aún así la renuncia hubiera sido ineficaz, como también lo dijo el doctor Chaverra, que dijo, primero se presentó mal, que a mí me parece un argumento relativamente menor, pero el segundo es que la oportunidad en la cual se presentó la renuncia, según lo ha dicho la jurisprudencia ya varias veces y la propia Corte Suprema de Justicia, era tardía. La terna estaba, como usó la expresión ayer el doctor Chaverra, consolidada. Yo pienso que el pasado es un pantano. Empantanarse en lo que pasó no le sirve a Colombia. Ya tenemos una nueva fiscal general de la Nación. Hay que dejarla que inicie su cargo, haga lo suyo. Habrá oportunidad para criticar lo que haga, habrá oportunidad para examinar lo que haga, pero quedarnos como país discutiendo si una renuncia era válida o no porque se presentó ante tal o tal y si la terna está... 42 a esta hora, la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Falls to Christian Ramirez, back across to Cucho Hernández. Cucho engages, Cucho! Un Cucho encendido, Juan Camilo Hernández, el colombiano, sigue en sintonía con el gol en la MLS. Bueno, más exactamente en la Conca Champions. A horas de conocerse la convocatoria de Selección Colombia, el delantero pereirano aseguró con su gol al Columbus Crew en los cuartos de final de este torneo continental, eliminando al Houston Dynamo. Lo más importante es ganar, por supuesto. Si vienen los goles, pues mucho mejor. Por ahí no merecíamos recibir el último gol, pero bueno, así es el fútbol. Ellos también trabajan, traen su idea, pero nada, pensar ahora en el sábado. El equipo de Ohio ganó en el global 2-1 y ahora se medirá con Tigres de México. Después de esta, porque viene el disparo, el cuarto Blake. ¡Qué bien Blake! Se metió la pelota, ¡gol! 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 En la salida, reventó Low, la bajó de cabeza Pedraza y Nelson de Osa de donde la tenía. El colombiano Nelson de Osa, sí, otro colombiano que anda derecho en la Conca Champions. El exjugador de Atlético Nacional marcó el cuarto gol del Pachuca, mexicano que goleó 6-0
al Philadelphia Union. Salimos a buscar eso, independientemente del resultado, no aflojamos, hay que aprovechar cada instancia, cada espacio que se da y aprovecharlo. Si el rival está agotado, hay que pasarle por encima siempre. Este es el tercer gol de Osa con el equipo de los Tuzos y otro de los nombres que están en el radar del técnico Néstor Lorenzo para la convocatoria de Selección Colombia para los juegos ante España y Rumania este 22 y 26 de marzo. La convocatoria se conocerá hoy. Y la Champions no para ya con Barcelona y Arsenal en cuartos de final. Hoy dos nuevos duelos 5 estrellas. El Atlético de Madrid recibe en España al Inter de Milán. La serie la ganan los italianos 1-0 y el técnico del Atlético, Diego Simeone, sabe del reto grande hoy en el estadio Wanda Metropolitano. Tendremos un partido importante con un rival posiblemente de los mejores en este momento de Europa. Confío absolutamente en mis jugadores, confío absolutamente en mi equipo y sé que va a ser un buen partido. El italiano Simone Inzaghi no se confía. Hoy en Madrid. Sarà una partita complicata contro un avversario di assoluto valore que qui... Sabemos que será un partido complicado contra un adversario de muchísimo valor que se transforma cuando juega en casa. Será un partido difícil. Tenemos una ventaja mínima que logramos en Milán, pero eso no es garantía e intentaremos competir de la mejor manera desde el principio. Entre tanto, los alemanes del Borussia Dortmund se medirán al PSV de Países Bajos. Esta serie está empatada a 1 gol. Pausa y activamos el radar de la Liga en Colombia. En Colombia, la Liga vuelve este viernes, pero un grande en problemas es Millonarios. Macalister Silva está en trabajos diferenciados, lo reporta el cuerpo médico y es duda para jugar ante Envigado este domingo. Millos está fuera de los 8 y necesita con urgencia una victoria, tras 5 derrotas en línea. El técnico Alberto Gamero. Nosotros hemos dicho, nosotros no vamos a buscar responsables, hay que buscar son soluciones. Indudablemente que venir hoy a decir que es que tenemos lesionados y de pronto el bajo nivel de unos jugadores, hoy nosotros tuvimos una conversación muy larga y como les dije a ellos, aquí nosotros no vamos a buscar culpables, tenemos que buscar soluciones, hay que buscar soluciones. Busca soluciones Millos, que hoy es 15º en tabla con 11 puntos, a 5 del octavo que es Jaguares de Córdoba, mientras que Envigado es 12º con 13 unidades. It will not be a repeat. Instead, it'll be revenge for Roma. Sí, con Djokovic eliminado, ahora los focos se ponen sobre Carlos Alcaraz. El español, como dice el comentarista, tuvo revancha. Ganó en el Masters 1000 de Indian Wells en 2 sets con un doble de 6-3 ante el húngaro Fabián Marozán, que lo había superado en Roma el año anterior. Ahora Alcaraz piensa en los cuartos de final del torneo californiano. Con las estrellas del tenis cerramos la información deportiva. 9:47 a esta hora en Mañanas Blue. Fueron 5 las votaciones que realizó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para que finalmente se tomara una determinación sobre quién iba a ser el reemplazo natural del exfiscal Francisco Barbosa. Fue el mismo presidente de la Corte, Gerson Chaverra, quien le dio el anuncio a todos los colombianos. Elegir con 18 votos a la doctora Luz Adriana Camargo Garzón como nueva fiscal general de la Nación. Al final, la votación fue 18 votos para Luz Adriana Camargo, 2 para Ángela María Buitrago, 1 voto para Amelia Pérez y otros 2 en blanco. Al respecto, el presidente Gustavo Petro aseguró que la Corte cumplió con su función y que finalmente se eligió una mujer de la terna que él presentó. Pues la Corte asumió su función constitucional, la terna es responsabilidad mía. De eso hoy va a salir obviamente una mujer, es lo que se ha conseguido y sin antecedentes de corrupción. De aquí para adelante pues ya veremos. ¿Cómo ha sido el proceso para hundir la reforma a la salud? Esto fue lo que respondió Nadia Blel, senadora de la República, en Mañanas Blue. Desde el Partido Conservador, desde el año pasado, tenemos una posición firme de no acompañar, de no respaldar la reforma a la salud. Sin embargo, hemos hecho un ejercicio serio. Participamos de las audiencias públicas, participamos de las mesas técnicas que se hicieron al interior de la comisión.
hemos escuchado a la ciudadanía y esto es lo más importante. Y eso nos ha permitido llegar a una conclusión. Esta reforma no resuelve los problemas del sistema de salud colombiano. Nuestro sistema tiene problemas de financiamiento y esta reforma no lo resuelve. Esta reforma, por el contrario, deja que esos recursos queden en cabeza del Estado. Y esos recursos no se van a manejar de una manera transparente y eficiente, cuando todos tenemos que velar porque eso sea así. Estos son los recursos de la salud de los colombianos. Tampoco resuelve el problema de talento humano en salud, no mejora sus condiciones. No hay fuentes, porque hoy en día esta reforma no tiene aval fiscal. No sabemos en realidad cuánto vale, cuánto cuesta. Sigue esta y más información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Al tiempo que se producía el debate en el Congreso y en la Casa Blanca en Estados Unidos, estaban lanzando quejas y advertencias por la falta de objetivos alrededor de la lucha antinarcóticos. Redujeron a la mitad los objetivos, la meta de erradicación, cosa que no le ha gustado ni a la Casa Blanca ni al Departamento de Estado, que dice que no es el momento de reducir o acabar los esfuerzos en materia de erradicación. Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, habla de cómo fue el proceso para la elección de la nueva fiscal. Lo primero que hizo la Corte Suprema de Justicia fue deliberar y debatir frente a la renuncia que minutos antes de nuestra sesión de sala plena presentó la doctora Amelia Pérez. Y después de esa deliberación y que la Corte, a partir de ese debate, consideró que había lugar a continuar con el proceso de elección, se hizo la votación correspondiente. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:51 minutos. Atención, acaban de aprobar en la Cámara de Representantes en el Capitolio en Washington la ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Juan Camilo Merlano. Néstor, un respaldo bipartidista abrumador, 352 votos a favor, 65 en contra y solo uno votó presente. Esto lo que quiere decir es que hay un amplio respaldo bipartidista a esta ley, que básicamente lo que hace es que busca que ByteDance, que es la casa matriz, la empresa dueña de TikTok, venda la aplicación en un periodo de 180 días a partir del momento en el que la ley sea sancionada. De lo contrario, sería prohibida la aplicación TikTok en todo Estados Unidos. Aún falta que la ley pase por el Senado de los Estados Unidos y allí puede que se demore mucho más porque hay senadores quienes han expresado algunas dudas. Se requieren 60 votos y los senadores lo que han dicho es que no les gusta que, por ejemplo, el texto de la ley, como dirían algunos expertos, no es impersonal, general o abstracta, es con nombre propio. La ley menciona TikTok, menciona ByteDance, entonces lo que dicen es que eso puede ser problemático y entonces estarían buscando establecer alguna serie de enmiendas, de proposiciones para modificar la ley. Entonces allí en el Senado podría demorarse. Hay que destacar que el presidente Joe Biden ya ha dicho que él firmará la ley si es aprobada por el Congreso, si llega a su escritorio, aun cuando el mismo presidente, a través de su campaña, tiene cuenta en TikTok, Néstor. Sí, pero es decir, el problema para los congresistas norteamericanos, Juan Camilo, en este momento es China manejando TikTok. Si TikTok la compra un inversionista norteamericano con otro algoritmo, ¿se acaba el problema? Correcto, sí señor. Si la empresa la compra una empresa estadounidense, por ejemplo, se acaba el problema, porque lo que les preocupa a ellos es que ByteDance, dicen, es un apéndice del Partido Comunista Chino. De hecho, TikTok es una empresa que tiene su base en Singapur. ByteDance, que es dueña de TikTok, sí tiene su base en China. Y por eso le preguntaban al señor de Singapur qué piensa del régimen totalitario chino, que era la pregunta que le repetían una y otra vez, que él no quiso contestar. Correcto. Él tratando de digamos, liberarse de esos cuestionamientos, diciendo que él es de Singapur y que su empresa es de Singapur, pero lo cierto es que los dueños de TikTok son chinos. Es decir, padre, para su tranquilidad, es un asunto de política internacional. Más allá que de cuidar a las personas. No es el dedito para arriba, o son los datos, dicho de otra manera, lo que le preocupa a Estados Unidos son los datos que recogen los chinos a través de TikTok. 9:54 a.m. Esta mañana la Sociedad Colombiana de Psiquiatría en Colombia denuncia que hay escasez de medicamentos
para personas que tienen salud mental. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, imagínese usted el problema si no hay medicinas para tratar a los pacientes con enfermedades mentales. La alerta, usted bien lo dice, la firma la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Un párrafo tiene ese comunicado que debe alertar esta mañana al país, en el que esta asociación colombiana le pide al Ministerio de Salud, pero también al INVIMA, resolver lo más pronto posible la situación de esos medicamentos que al final, Néstor, van a poner en problemas los tratamientos de pacientes psiquiátricos, con lo que eso implica hablando de enfermedades mentales. Le tengo que contar que los medicamentos escasos, le voy a intentar dar aquí un par de nombres: Ritalina, Doxepina, Quetiapina, Levometronacina, son algunos para tratar ansiedad, déficit de atención, bipolaridad y depresión. Si usted lo quiere resumir y entender más fácil, porque estos nombres de medicamentos no son tan comunes para la gente, lo que hay escaso son medicamentos con los que se tratan pacientes de enfermedades psiquiátricas, que son los que los médicos llaman medicamentos psicóticos, estimulantes y también antidepresivos. Finalmente, Néstor, desde la Asociación Colombiana de Psiquiatría insisten que estas medicinas se usan, por ejemplo, para tratar ansiedad, déficit de atención, bipolaridad y depresión, por ponerle algunos ejemplos. Camila, gracias. 9:55 a.m. Dice Felipe sobre este tema de escasez de alimentos para problemas de medicamentos. Salud de medicamentos. Dice Humberto de la Calle, lo que faltaba en un momento de locura nacional. Algo de razón tiene, ¿no? No somos un país fácil de vivir y los problemas mentales aquí son un poquito más graves. No, el país necesita un gran psiquiatra, Néstor. Está todo el mundo muy loco, muy locato, pero lo de los medicamentos de enfermedades psiquiátricas es muy delicado, porque usted no los puede suprimir de un día a otro, Néstor. Usted sabe, yo tomo 2 de los que mencionó Camila, y si no los consigo y usted los suprime de un día para otro, tiene unas consecuencias tremendas en el organismo. Son remedios que usted tiene que quitarse cuando el psiquiatra decide quitárselo de manera paulatina, ir bajando los gramos, el gramaje. Agréguele, Felipe, que nosotros solemos despreciar un poquito estas enfermedades, Néstor, enfermedades mentales, ¿no? Que las vemos todavía con fíjese que, por ejemplo, en el plan de desarrollo del gobierno no hay una sola mención a la prevención de las enfermedades mentales, ni una. Ese no parece ser un tema que le importe al país o a los gobiernos en general, pues, porque no solo a pesar de que todos, Felipe, pues tenemos en algún momento riesgo, o conocemos a alguien o estamos cerca, yo creo. Claro, Néstor. A alguien y es mucho más común de lo que uno cree. Y a eso súmele otro problema, Néstor. Y es que los psiquiatras infantiles no están recibiendo consultas porque no tienen espacios. No tienen citas, no tienen cómo atender más niños. Entonces es un problema muy complicado el tema de las enfermedades. Y a eso súmele que ayer estaba viendo yo la denuncia de una familia, de un padre que tiene 3 hijos menores con hemofilia y no les están dando el remedio. El tema de la escasez de medicamentos, Felipe, se ha venido agravando. Ahora toca este capítulo de enfermedades, de temas de salud mental. El doctor Mauricio Castaño es el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctor Castaño, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo ha estado? ¿Qué significa cuando no hay en el mercado o Ritalina, o Doxepina, o Quetiapina, o Levomepromacina, que son enfermedades para atender estas enfermedades? Eso en la práctica, doctor Castaño, ¿qué significa? Bueno, listo. Lo primero, como para aclarar un poquitico, es que, como para que no confundirnos con nombres muy complejos, cuando no hay estimulantes o psicoestimulantes, no hay antidepresivos o ansiolíticos y no hay antipsicóticos. Okay. ¿Qué significa cuando no están esos grupos de medicamentos? Que se va a encarecer la salud, un sistema ya empobrecido se va a volver más pobre, porque más hospitalizaciones, va a haber un aumento de la prevalencia de conductas agresivas, de suicidios, un bajo rendimiento, por ejemplo, en los muchachos, en los adolescentes y en los niños en su colegio, pérdidas de años escolares, más carga familiar, porque el medicamento en las personas que tienen enfermedades graves ayuda a que la carga de los cuidadores sea menor, porque es más manejable el paciente. Entonces,
esos son todas las consecuencias que puede llevar a grandes rasgos. Doctor Castaño, ¿me repite, si es tan amable, estas drogas, Ritalina, Doxepina, son o estimulantes o ansiolíticos o antidepresivos o antipsicóticos? Antipsicóticos. Sí. Ok. Sí, como para que todo lo entendamos mejor, porque si decimos los nombres, de acuerdo, no son fáciles para todo el mundo. De acuerdo, me parece que está bien. ¿Y cuánta gente en Colombia utiliza estimulantes o ansiolíticos o antidepresivos o antipsicóticos? Mire, si partimos de prevalencias de depresión, una vez en la vida el 25% de la población puede tener una depresión, entonces hasta el 25% puede llegar a necesitar un medicamento antidepresivo. Todo va de acuerdo a las depresiones, a las prevalencias. La prevalencia de trastornos psicóticos es del 1 al 3%, entonces 25, de 3 de cada dice usted 100, en algún momento 25% de los colombianos tenemos episodios de depresión. Podríamos llegar a tener en algún momento de la vida una depresión, ¿sí? La depresión es la enfermedad que más prevalencia tiene en Colombia, la depresión y la ansiedad de las enfermedades mentales. Sí. ¿Ya? Entonces, si usted le formulan un antidepresivo y no está el medicamento, pues no va a acceder a él, ¿ya? Y si le formulan, y a veces, bueno, hay otros antidepresivos, pero hacer el cambio de un medicamento a otro no es una situación fácil. ¿Y cuál es la razón, doctor Castaño, por la que hay escasez de estos medicamentos? Esa es la pregunta que le estamos haciendo al INVIMA y al Ministerio de Salud, porque nosotros hicimos un paneo entre todos los psiquiatras de Colombia. Ellos nos están reportando, nosotros estamos divididos por regionales, en donde hay escasez, qué medicamentos hay escasez, y vemos que esto se ha venido presentando desde hace un año aproximadamente, pero ha empeorado en los últimos meses, ¿sí? Entonces y no es algo de una región puntual, sino que es algo ya